Sí, señor, bajamos ya, estamos aquí en la entrevista de Ojalá y hoy vamos a conversar sobre titulación de terreno del Estado, de terrenos que antes estaban sin titulación, sin título, ¿verdad, José Julio? Así es. José Julio sabe de eso, de lo que es tener un título en la mano. Sí. Y aquí está José Dante, que se lo entregó, el que hizo el trabajo, al que el presidente le dijo, mire, vaya a buscarle su título a José Julio. Así y a es. Olimpio también, a Así Olimpio es. Muñoz, ¿verdad, Olimpio? Nolasco. Nolasco. Tú eres nieto de Mamá Tingó. Nieto Y número eso 2 de Florinda hay que Soriano, decirlo, Mamá Tingó. Doña Florinda Soriano, Mamá Tingó, simbólicamente, además de eso, ella encarnó la lucha por precisamente la titulación de los terrenos que a ellos les pertenecían. Así es. O sea que tener a Olimpio aquí es también hoy de una gran significación, porque se trata de eso, de reconocimiento de un derecho por el que murió doña Florinda Soriano Muñoz, doña Mamá Tingó. Sí, señora. Un símbolo de las luchas de los campesinos dominicanos, por el Muchas acceso a la tierra y por su derecho, por su una reivindicación en aquel momento fundamental. Nosotros comenzamos a conversar ahora mismo, Pedro Julio, pero no sin antes José Julio. recibir, digo José Julio, es que tengo un amigo que se llama Pedro Julio, Ok. entonces se me atraviesa ahí. Entonces, sin antes recibir a Kenia, nuestra compañera del Café Santo Domingo, que está aquí como todos los días, y tú lo sabes porque tú ves, ojalá, Sí. que aquí está el Café Santo Domingo, Muy bueno. tempranito con Sí. Kenia, ahora estás mirando a Gracias, Kenia Kenia. personalmente, Sí, sí. que tú la ves a veces por la televisión. Sí. Ahora la ves personalmente aquí. Gracias, Kenia, y gracias al Café Santo Domingo que está aquí en Ojalá. No se lo pierde. El Café Santo Domingo no se pierde, ojalá, todos los días. Ay, no. Vamos a comenzar con José Julio, José, Claro, ¿verdad? sí, también me Vamos a parece comenzar bien. con José Julio para que nos cuente su historia sobre la titulación. ¿Puedes poner Sí, gracias, el señor consuelo aquí? Ramón. Sí, señor. Para que tú nos cuentes la historia de cómo tú accedes a la titulación de tus terrenos, cuáles son tus terrenos, dónde están. Rápidamente cuéntanos un poco tu historia, Sí, Julio. nosotros Adelante. somos de los parceleros que fuimos desalojados de las presas Higüey y Aguacate. De Higüey, Aguacate. ¿Y fueron asentados dónde? En la asentamiento Domingo Fructuoso, en Daza 2, por allá por Atodama, A Todama, eso Sí, en San señor. Cristóbal, ¿no? San Cristóbal, sí. Nosotros, Estamos hablando aquí, más o menos de qué año lo asentaron ustedes. más o menos, eso fue en el 2015. No, que ustedes asentado 2015, sí. No, hace 20 y pico de años que no asentaron, pero el título, la visita sorpresa, ¿En qué tiempo lo llevaron allá? más o menos a unos 20 años y pico hace. Ok. Sí, Claro. no tengo Porque el dato. ustedes son desalojados de la presa, De de la la presa, construcción de la presa. Exactamente. Ah, No tengo el dato preciso, pero hace más de 20 en años. los 90. Sí. Entonces nosotros ahí fuimos desalojados y nos asentaron en ese proyecto y tuvimos un tiempo de improvisaciones porque totalmente no sabíamos qué productos nos iban a quedar, porque sembraban habichuelas, sembraban yuca, plátano, y esos productos no era que no conseguíamos algo, pero no lo suficiente. Seguimos inventando y pudimos determinar que los terrenos eran adecuados para la siembra de cereza. Hay un señor allá que ahora mismo es el presidente de la Asociación de Parceleros, el señor Mejía, que fue uno de los iniciadores, podría yo decir el iniciador de la siembra de cereza. Y fuimos incorporándonos todo a la siembra de cereza. Hasta el día de hoy es un proyecto de una más o menos 15.000 tareas que tenemos por ahí. Y ya
podría yo decir que el 95% somos cereceros todos. Todo el mundo ya se dedica. Productores de cereza. Sí. La cereza tiene Pero una... tú produces cacao también. Sí, en mi parcela, precisamente en mi parcela, tiene un área que es una cañada, que entonces yo no he querido desmontar esa montaña y he sembrado cacao porque el cacao necesita sombra. Y además yo puedo cuidar un poco la cañada, y es la naturaleza, ¿no? Claro. Y he optado por Si sembrar desmontas ahí vas a perder la cañada. Exactamente. Vas a Entonces perder lo más por lo menos. yo he optado por dejar la sombra y sembrar cacao. Pues son unas 10 tareas más o menos. Pero después todas las otras es cereza. Yo he llegado a producir, bueno, precisamente la otra semana, yo recogí 190 cubetas de cereza en un día. Y yo estoy siempre 130, 120 y así. Pero que yo la recojo interdiario. La cereza se recoge interdiario 4 veces a la semana. Nosotros... Así que tú te sientes bien. Me siento bien, produciendo tu sí, la cereza. producción de cereza es algo que me ha cambiado la vida y le ha cambiado la vida a todo ese sector. ¿Y qué ha representado para ti conseguir tu título de propiedad de tu tierra? ¿Qué ha representado? A eso iba, don ti? Ramón. Mire, después de la titulación, nosotros duramos todo ese tiempo luchando por titularnos, hablando con políticos. Muchos políticos se acercaban a nosotros a darnos esa esperanza y tuvimos esos 20 y pico de años esperando, hasta que llegó el señor presidente Danilo Medina Sánchez y nos prometió en una visita sorpresa eso. Nosotros, los productores de cereza, ese día sentimos esa esperanza, pero ya como nos habían hablado tanta mentira, nosotros dijimos, bueno, quiera Dios que se haga realidad, pero no totalmente, porque nos han hablado mucha mentira. Bueno, pues el señor presidente de la República, gracias a él y al señor director de titulación, nosotros fuimos abanderados con ese título. Después de ese título, la vida de nosotros totalmente ha cambiado, social y económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros allá, la mayoría de parceleros nos transportábamos, por ejemplo, para decirte algo, nos transportábamos en caballo y en motorcito 70. Hoy día las cosas, el que tiene un motor lo tiene de los grandes y ya el 60% tiene camionetica. Ya nosotros cargamos la cereza al mercado en camionetica. Y ya esos viejitos que tenían los dientes caídos, ya tú lo ves buen mozo, gordo ya. Y las casas han dado un cambio vertiginoso. Tú vas ahora a Daza 2, y hace unos 5 o 10 años atrás, tú veías esa casita y eso daba pena, la pobreza que había ahí. Pero hoy día ha cambiado, eso ha cambiado. Y mira, yo mismo soy uno de los abanderados de que tengo crédito. Yo tengo crédito, he cogido préstamo en el Banco Reserva y he cogido préstamo en ADEMI y ahora me trasladé para el Banco Agrícola totalmente, porque me dan el dinero a un 8% anual. ¿Y a cuánto usted lo tomaba antes? Bueno, pues eso es una cosa escandalosa. Nosotros pudimos subsistir ahí de chepa, no nos quitan esa tierrita los prestamistas. ¿Y qué porcentaje le prestaban? O pero nosotros, a un 20% que ellos prestan, a un 20% mensual, a un día quincenal. Mira a un 20 mensual. Sí. Tú vas en coche ahora porque estás cogiendo prestado al Banco Agrícola a un 8. Sí, y hemos podido desarrollar también en la parcela mía un proyecto de pollo. Tengo 2 granjas de pollo que produzco 20.000 pollos ahí. Tengo también, ahí alrededor de nosotros, un parcelero que quiero mencionarlo, que es señor Aristi, Ignacio Aristi, que es un hombre, un emprendedor, el más grande que yo podría decir, que yo he cogido mucha experiencia de él. Y él fue el que me aconsejó a que yo hiciera esa granjita de pollo. Sí, pero ya él cría, ahí mismo en esa zonita ahí, en la zona del proyecto, cría 100.000 pollos mensuales. Ignacio Aristi. 100.000 pollos. O sea que conseguir el título te permitió acceder al crédito. Sí. Porque ahora te prestan con tu título como garantía. Pero sí, no, y entonces... Y ahora tú vas a cuidar ese título, yo me imagino cómo. Oh, pero imagínate, eso es como quien dice, mi papá ahora mismo. El presidente no sabe lo que ha hecho nosotros. Mira, nosotros le agradecemos mucho al presidente. Nosotros hoy día abogamos para que el presidente siga, porque es que el presidente hizo lo que nadie ha hecho con nosotros. Y Olimpio, ¿cuál es la experiencia de Olimpio en materia de
de titulación de terreno del Estado. Antes sí, vamos con Olimpio, primero, vamos con Olimpio. Bueno, cuéntanos tu historia, Olimpio. Después mi volvemos experiencia a ha sido José Julio. maravillosa y satisfactoria, no solo para mí, sino diría yo para todas las personas del entorno que conformamos parte de lo que es el proyecto AC 127 de Sierra Prieta. Este fue un proyecto que se fundó a raíz del deceso de Mamá Tingó, por los años 75. Del asesinato de Mamá Sí, Tingó, porque sí, fue asesinada, no fue un deceso. Estamos no hablando cualquiera. de unos 43 años después de este horrendo asesinato, pues el presidente Medina hizo una visita sorpresa allá a la zona, en donde nos prometió nos hizo unas 7 promesas. Dentro de ellas, la más trascendental, como pudimos manifestar cuando nos tocó darle las gracias al presidente, el día del acto de la entrega de los títulos, y que aún lo mantenemos. La más trascendental pues, fue la titulación definitiva de eso previo. Puesto que esto a nosotros nos da una seguridad jurídica, nos permite el acceso al crédito. En mi caso particular, yo pude obtener un crédito en la banca privada. En la banca privada. Primeramente yo fui al Banco Agrícola a hacer las indagaciones del lugar, porque yo quería estar plenamente seguro de qué era lo que yo tenía en la mano. Y fui al Banco Agrícola y pedí algunas informaciones y luego me trasladé a lo que es la jurisdicción inmobiliaria en Monte Plata, en donde hablé con el encargado y le solicité una certificación de no gravámenes de esos certificados de título. Él me hizo las explicaciones del lugar. Incluso me dijo, usted no sabe lo que tiene en la mano. Y así yo dije, wow. ¿Y por qué? Entonces me dice, no, ¿cómo usted adquirió ese título? Y yo le dije, bueno, este título vino con familia. Porque nosotros recibimos no este título, nosotros recibimos ese día 1.535 títulos de mano del presidente. Entonces me repitió y me dijo, ustedes no saben lo que tienen en la mano, venera ese título. Luego yo era un crédito que necesitaba porque yo tenía un negocio y quería inyectarle algún capital. Y fui para hacer ese crédito. Después que yo fui ahí, ya tenía las informaciones del lugar, tenía que ir a Catastro a buscar una evalúa y tenía que ir a Impuestos Internos a buscar una certificación de que estaba al día con los impuestos. Gracias a Dios, pues no debía ninguno. Pero después posteriormente opté por hacerlo en el Banco Adopen, el crédito. Porque me evitaba incluso alguna burocracia. No necesitaba garante, porque el título me era más que suficiente. El título es tu garante, Olimpio. Y yo tuve mi crédito por ahí, por esa vía. Gracias a Dios, al día de hoy, pues, lo hemos ido pagando satisfactoriamente y no tenemos mayores inconvenientes. Creo que esa titulación, si abarcó unos 5.800 y pico de metros, y vino a impactar unas 5.300 personas. Eso está en la parcela 4 y la parcela 2B1 del distrito catastral número 10 en Yamasá. Es decir, que 50 años después, doña Mamá Tingó vino a haber realizado el sueño por el que ella luchó. Por el que ella luchó. 50 años después, más. Que no era más que el derecho a un pedazo de tierra. Así mismo. Yo quiero saber, sobre todo, José Dantes, cómo pudiste, o cómo con esas instrucciones del presidente, cumplir esa deuda social que tenía el Estado con un ícono de la tenencia, la lucha por la tenencia de la tierra, como fue Mamá Tingó. Cómo poder vencer todos esos escollos, porque el tema del registro de títulos tiene muchísimos escollos burocráticos. Cómo lograr en un tiempo récord poder vencer todos esos obstáculos y cubrir una deuda de los 90
y una deuda de los 70, porque aquí hay una deuda social de los 90 con un grupo de personas que fueron trasladados por una presa, por un proyecto de bien social y fueron dejados a la brigandina, y con una familia que aportó su sangre por la lucha de un mejor mañana. ¿Cómo pudiste vencer todos esos obstáculos? Claro. Mira, yo te pudiera decir que todos los proyectos que hemos trabajado en el marco de este plan de la titulación que se ha creado, realmente es un saldo de esas deudas sociales que hay desde hace más de 40 años, porque estos son 2 proyectos, pero ya nosotros hemos trabajado en más de una veintena de proyectos. Y cuando tú te vas a cada uno de ellos, el común denominador que hay es exactamente ese. Las cantidades de décadas en que todos estos productores han sido asentados, pero se habían lamentablemente olvidado de garantizarles la seguridad jurídica que les da un título de propiedad, que es el que te reconoce ese derecho, ¿no? Y cuando se creó la comisión, realmente fue con esa misma finalidad de llevar a cabo una política pública que permitiera la regularización de todos estos terrenos en los proyectos del Estado. Desde el 2013 lo que nosotros hemos hecho es una labor de coordinación con esa misma jurisdicción, con los órganos, para poder garantizar que el flujo de ese proceso sea lo más expedito posible. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente hay más de 50 años de retraso de un compromiso, una facultad del Estado de garantizar que todas estas personas que fueron asentados por el propio Estado, se les reconociera ese derecho de propiedad. Y creamos unos mecanismos para que esto fuera lo más rápido posible. Claro, sustentado en las normas legales, sustentados en un producto de calidad, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues, lo que se ha hecho es estructurar todo un trabajo técnico, social y legal que nos permite en un tiempo de prácticamente 3 a 5 meses llevar a cabo cualquier proceso de titulación masiva. Por ejemplo, en el caso de Atodama, yo creo que no nos tardamos más de 3 meses. O sea, luego de 20 y pico de años, en 3 meses ya ellos estaban titulados. Déjeme corregirlo. En el caso, sí. No fueron 20, fueron casi 30. Acabo de verificar que no fueron 20, fueron casi 30. Bueno, sí, ciertamente, porque si fue en los 90 y los títulos los entregamos en el 2017, ahí hay casi 30 años. Pero en el caso de Mamatingó, que están ahí desde la década de los 70, pues mucho más. Son más de 43 años. 43 años en una lucha por el acceso a la tierra, pero ya cuando finalmente se les reconoce ese acceso, fruto de esa lucha social, de esa gran líder que lamentablemente fue, ¿verdad?, asesinada, tuvo que transcurrir 4 décadas hasta que llegara un presidente con ese nivel de compromiso social, de voluntad política, de entender la importancia que tiene ese predio titulado a cada uno de estos productores, no solamente en sus vidas, sino para el desarrollo económico nacional. Porque fíjate como en cada caso, ellos lo que te han dicho es que luego de esa titulación han podido tener acceso al crédito formal, han reinvertido en su producción y por vía de consecuencia crean riquezas también. ¿Por qué? Porque cuando se maximiza la producción, pues hay mucho más que vender y hasta mano de obra que buscar, porque yo supongo que quizás antes de ellos tener sus títulos, tú en este caso, quizás no tenías el mismo nivel de producción a que luego fue, en este caso, titulado. En 4 años que hemos estado al frente de esta institución, bueno, 5, pero el plan ya como tal, lo que tiene son 4 años, ya hemos titulado más de 45,000 inmuebles, que es un impacto en más de 174,000 personas. O sea que tú estás transformando de una manera positiva la vida, la condición de vida de cada una de estas personas, y es con la simple finalidad de transformar de forma positiva la vida del productor del campo en este caso. Y por otro lado, esto es una política pública que tiene un impacto transversal, porque hay ciertas políticas públicas que tienen un impacto muy puntual, ¿no? Pero esta realmente trasciende
lo que pudiera ser un impacto de un sentido en particular. Por ejemplo, no solamente con ese título ya ellos tienen acceso a un crédito formal, sino que les garantiza la seguridad jurídica de que ya eso es suyo, de que nadie se lo puede quitar. Pero por otro lado, le da también la posibilidad de que sus hijos, de que sus nietos puedan heredar esa propiedad cuando ya ellos no estén, pero de una forma sin trauma y de una manera totalmente legal. Porque ¿cuál era la preocupación, por ejemplo, de los productores que ya tenían mucho más tiempo, que eran mucho más viejos? Que les llegara el día de ellos no estar presente y no tener ese proceso regularizado. ¿Por qué? Porque pensaban que sus hijos, que su familia se iban a quedar no desamparados. ¿Por qué? Porque cuando algo no es suyo, la duda que siempre hay, la que subsiste, es que alguien pueda venir y simplemente reclamar, eso es mío, como lamentablemente pasaba hace unas cuantas décadas atrás. José Julio, ¿y cuáles son tus planes ahora? Bueno, Además de ser un rico hacendado. bueno, hemos conseguido, nos hemos acomodado. Sí, ¿No piensas vender tu título? No, jamás en la vida, porque es que eso, yo vivo eso también. Yo vivo la agricultura. Mi papá me crió trabajando agricultura y gracias a Dios yo he cogido esa línea y no me ha ido mal. Hoy día hay muchos profesionales ahí que están ganando menos que yo. El señor Ignacio Aristi, que yo le mencionaba ahorita, me dijo un día: José Julio, yo voy a hacer una maestría, porque él tenía, además de los pollos, porque él tiene una fábrica, también el productor de cereza más grande que hay allá. Entonces él me dijo, mira, digo yo, ¿y a dónde se vas a ir a hacer esa maestría? Me dice, bueno, yo te voy a decir, mira, yo voy a comprar, ese terreno que compré, todo ese terreno lo compré ahora, y voy a sembrar unas 150 tareas de cereza. Esa maestría me va a permitir a mí ganar un dinero que ninguna maestría creo que me la va a dar. Bueno, pues el hombre, yo me sonreí y le llevé esa historia a los hijos míos y eso nos impactó a nosotros. Pues hoy día, yo no sé, porque yo no he podido estudiar tanto, pero lo que hacen una maestría, yo creo que en la tercera parte están ganando igual que el señor Ignacio Aristi en esa finca. Ni son propietarios como lo eres tú. Exactamente, exactamente. No tienen un título en la mano. Exactamente. Entonces, para acceder al crédito. Me imagino que tus hijos y tu familia se han integrado a ese proceso productivo. Oh, sí, definitivamente. Hoy mismo tengo yo a mi hijo allá representando la cereza, que hoy recojo yo algunas 140 cubetas de cereza. Y yo creo que parte de los elementos transversales que tú señalabas antes tiene que ver con que cuando tú eres propietario, tú internalizas las exterioridades y tú comienzas a que tu familia se sienta parte también del proyecto y no se vaya. Exacto. Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en el campo es que la gente migra hacia la ciudad buscando mejores condiciones de vida. Sí. Claro, pero fíjate que eso realmente pasa por el grado de inseguridad que se le provoca a alguien cuando sabe que está trabajando quizás en un predio que, aunque debe ser suyo, no lo es en términos legales. Entonces, eso es parte de lo que viene con esta titulación, que es que se empodera a ese productor porque ya sabe que eso es de él, que es de su familia, y tal y como tú lo estás diciendo, integra a los distintos miembros y les pide que se mantengan en su unidad productiva porque eso es su subsistencia, no solamente para ese productor, sino para la familia en su conjunto. Entonces, cuando tú eso lo multiplicas por 45,000, que son los títulos que ya hemos dado, tú estás impactando prácticamente en un segmento de la población significativo que en términos financieros y en términos económicos también contribuye a que nuestra economía se mantenga creciendo en cuanto al sector del campo, ¿no? Y también ayuda a la distribución de riqueza, porque estamos hablando de que, claro, José Julio tenía una carga de 240% anual y ahora nada más tiene una carga de un 8% anual. Entonces, esa diferencia iba a otras manos. Claro, esto permite una redistribución de la riqueza. Una cosa que yo quiero resaltar en esta entrevista es que allá nosotros, los productores, algunos productores me pidieron que pusieran conocimiento, ya que el señor director de titulación está aquí, que todavía faltan algunos títulos por ejecutar. El señor director me ha dicho que ya esos títulos están en gestión. Entonces, porque hay algunos que todavía
no lo ha recibido, ellos se sienten todavía como celosos con nosotros, con lo que tenemos, porque es que ya nosotros conseguimos, así nos van a dejar. Entonces ya hasta yo estoy celoso porque a mí me deben unos títulos de aquí, José. Yo estuve preguntándole al señor director y él me ha dicho que sí, que ya eso prontamente van a ser ejecutados, ¿no? Claro, sí. Fíjate qué es lo que pasa, por ejemplo, con casos como ese. Son tantos proyectos y son tan grandes que no podemos trabajarlos todos de una manera simultánea, ¿no? Y entonces cuando vamos a un proyecto X, nosotros lo que hacemos es que vamos yendo por fases. Hay una primera fase, hay una segunda fase, hay una tercera fase, en caso de que sea necesario. Pero hay ciertos proyectos que tienen la particularidad de que donde han sido creados, asentados, no son tierras de la institución, por ejemplo, que los asentó, porque ellos son productores de asentamientos del IAD. Pero en el caso de Atodama, por ejemplo, eran tierras del CEA, que hubo que hacer todo un proceso previo para lograr la transferencia del CEA al IAD de esos terrenos para luego entonces nosotros poderlos titular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con un proyecto que está en tierra de otra institución, pero que ese predio tiene una litis judicial, entonces ya ahí hay una fuerte limitación para nosotros poderlo trabajar con la misma celeridad que se trabajan los otros. ¿Por qué? Porque hasta que no intervenga una sentencia final que aclare la situación de esa litis, pues no podemos titularlos. Claro, es un terreno en disputa. Exactamente. Entonces, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que es que se van a quedar fuera, sino que se han ido trabajando. Por ejemplo, Monteplata, cuando nosotros fuimos allá a esa zona de Yamasa, de Mamatingo, dimos creo que 1.535 títulos. Pero hace unos cuantos meses dimos en la zona de Don Juan cerca de 1.000 títulos, que era la segunda fase de ese proyecto. Y aún estamos trabajando allá. Hay una próxima entrega de cerca de 500 títulos. Pero en Asua, por ejemplo, ya hemos hecho 2 entregas y hay una tercera para el próximo mes. En la provincia de Peravia hemos hecho 2 entregas. En Villarriba hemos hecho 3 entregas. O sea, que esto es por fases que se ha ido trabajando y se continuará trabajando así, porque la meta, la intención de nuestro presidente es que todos los productores del campo que están en tierras del Estado cuenten con su título definitivo para que entonces puedan continuar con su producción y puedan escalar en ese escalón hacia la clase media, ¿no? Olimpio, ¿cómo tú percibes que la entrega de esos 1.000 tantos títulos allá en Monteplata ha influido en los demás, en las demás personas que recibieron su título, en esas familias? ¿Qué ha ocurrido? Si tú tienes alguna historia que contar sobre eso, porque ya José Julio me dijo que la gente allá mejoró la casa, accedió al crédito, están sembrando cacao, cereza, porque hay una motivación, además, hay una seguridad, porque mucha gente vendió la tierra, lamentablemente la vendió. Fueron asentados, pero al no recibir seguridad de que eso era de ellos, al no recibir atención del Estado en todas las formas en que debió recibirla, asistencia técnica, monitoreo, acompañamiento en esto, en lo otro, la gente vendió la tierra. Porque dice, lo único seguro es lo que tengo en el bolsillo. Eso lo dice la gente. Así es. La gente piensa así, dice que no, lo seguro es lo que yo tengo aquí. En el cortoplacismo, en el inmediatismo. En el inmediatismo. Dice, lo seguro es lo que yo tengo aquí. Entonces vendió la tierra, compró un motor y se fue a motoconchar. Pero es que no estaban equivocados, no tenían seguro. Pues no tenían la seguridad. De ahí que viene la cuestión de la seguridad. Esto es mío, esto yo no lo voy a vender. Aquí yo puedo hacer mi casa y esto no me lo quita nadie. Esto ya es para eternum, para eterno. ¿Qué tú has percibido? Mira, lo primero es que está más que dicho ya. Lo primero es la tranquilidad, la seguridad de la gente. Tranquilidad, esa es una palabra ya la gente entiende clave. Que está tranquila, que puede hacer su vida ahí, que eso es suyo, y que al momento de partir de la tierra, pues su familia queda tranquila. Eso es lo primero. Tiene algo que dejarle. Entonces, ya lo segundo sería que ya tú no te ves en la obligación de tener que estar haciendo estos negocios con estos prestamistas usureros que andan por ahí, que a veces te prestan hasta un 40%. Mensual. Sin contemplación alguna mensual. Sí. O sea, 480 usura anual. Eso es lo primero de entrada. Un crimen. Usura. Claro que sí. Entonces, ya tú
podría decir, bueno, pues yo voy a trabajar agricultura, pero adicionar a esto voy a instalarme aquel negocito, pero ya el título te sirve a ti como aval para tú acceder a un crédito. O sea que son muchos cambios positivos que la gente puede adquirir. Ahora, me van a permitir el espacio para aprovechar, ya que tenemos aquí al director Dante, para recordarle a Dante que allá nos queda aún mucho terreno por recorrer. Así es. Allá, por ejemplo, los hermanos de la zona de la estancia, los hermanos de la zona de Boca Regina, la gente del Chácaro, tenemos a los Colorados, Palos Prietos, La Vija, por ahí tenemos el Consuelo y muchísimas zonas más. Esa gente todavía están esperando a José Dante. Esperando a que nosotros vayamos. Correctamente. Claro. Esa gente no tiene título. De ¿Y manera son que terrenos del IAD? ¿Son terrenos del IAD o Sí, Hay, no? hay- son hay- terrenos hay del una IAD. mezcla, hay una mezcla IAD, SEA, porque Monteplata como tal, la gran mayoría de esos terrenos son del SEA. Entonces hay muchas disputas también, por eso nosotros, antes de nosotros entrar a hacer cualquier proyecto, hacemos toda una investigación catastral previa y de los derechos de propiedad. Porque luego de que ya nosotros vamos a intervenir, realmente es una inversión de tiempo, de recursos, y lo que se quiere es que donde se vaya a estar trabajando, pues haya un resultado final, que es el título. Y tal y como tú lo planteas, allá falta mucho, pero en el país entero falta mucho. Claro. Porque el 56% de las tierras del campo son extralegales. Claro. O sea, que es un trabajo titánico, que es un trabajo que se ha ido acumulando desde hace más de 50 años. Y óiganme, señores, el que en 4 años nosotros hayamos podido titular 45,000 nuevos inmuebles es una hazaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Monteplata, como tú me estás diciendo que faltan todas esas comunidades, pero ya hemos hecho 2 entregas. Allá ya hemos hecho 2 entregas en Atodama por Villa Altagracia, pero hay ciertos sitios donde no hemos trabajado aún, donde hoy es que hemos comenzado, como por ejemplo en Montecristi, en Valverde, para San Juan, que ahí vamos a dar próximamente. O sea, que lo que estamos es yendo a todos los lugares, ¿no? Y donde ya hemos hecho 2 entregas, hemos hecho 2 fases, pues la tercera fase se queda dentro de nuestras prioridades para otra etapa. ¿Por qué? Porque no es justo que todo se concentre, por ejemplo, en 2 o 3 provincias. Nosotros sabemos que la necesidad de esa titulación es en todo el país. Nacional. Pero hay que ir equilibrando, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que nosotros, ustedes ven que cada vez más estamos yendo a ciertas provincias donde no habíamos trabajado previamente. Entonces, cuando ya se vayan dando esos proyectos en esas provincias, por ejemplo, como las 3 que les he dicho, pues regresamos a las otras provincias donde ya quizás hemos hecho 1 o 2 fases, pero no nos podemos concentrar en una sola. Tenemos que tratar de darle ese mismo beneficio a todos los productores, porque, ojo, en 60 y pico de años, los asentados son cerca de 118,000. Al 2014, menos de 14,000 tenían títulos. Hoy día son 29,000. O sea, aparte de los 14,000, en 4 años hemos titulado 29,000 productores del IAD. Del IAD solamente. Del IAD solamente. O sea, de los 45,000 títulos hay cerca de 30,000 que son de los productores del IAD. Y eso es justamente un esfuerzo para poder sacar de la informalidad a todas estas personas. Pero con un elemento importantísimo, que esto no tiene costo alguno para esos productores. Todo esto es un proceso que se hace de forma gratuita. Aquí nadie tiene que darle un centavo a nadie. ¿Cuánto le costaría a un productor hacer un proceso de deslinde y de titulación si lo hace él de forma individual, no como fruto de un plan, claro, esa misma política pública? En promedio, entre 75 a 100,000 pesos. Más el tiempo. Oye, Más lo el que te tiempo, economizaste, José más el Julio, tiempo de que Olimpia. dura años, porque por ejemplo allá nosotros hemos trabajado en ciertos proyectos que previamente intentaron hacerlo de forma privada y le habían quitado dinero y habían pasado 2 y 3 años. Cuando nosotros llegamos, ni un centavo, y a los 3 meses tienen sus títulos.
O sea que esto es una política que realmente tiene un alto impacto social porque les ahorra a todos estos productores mucho dinero y tiempo. Claro está, nada se justifica de que el Estado haya sido negligente durante más de 40 años, pero justamente por eso es que nuestro presidente ha puesto el empeño de que esto sea gratis y de que se haga en ese menor tiempo posible. Pero así yo que dile sumaría a todas esas personas que pronto vamos a ir por allá, igual allá, que hay toda una programación que nosotros hacemos cada 6 meses y en función de ir dándole salida a los proyectos que estamos trabajando, pues entonces continuamos con los otros que nos quedan pendientes. Que pasa que Olimpio, como buen nieto de doña Tiene la mamá expansión. Tingó, Claro. vino No, pero a calentar. no, pero bien, para nada, ningún Buen calentón. nieto. Todo lo contrario. Bien, No, Olimpio. Dante, Y hay no, que señalar y- también que todo esto se está haciendo con una rigurosidad dentro de un sistema jurídico que tiene sus normas, que Oh, sí. hay una división de poderes. No tendría sentido otorgar un título y que ese título que se haya transferido tenga una litis pendiente. Claro. Entonces sería un dolor de cabeza nuevo Claro. para la persona que se le está otorgando. Eso es importante, o sea, todo este proceso que se lleva a cabo observando cada una de las normas, porque no hacemos nada con llevar a cabo todo este trabajo titánico para entonces que ellos estén en una situación de vulnerabilidad por la efectividad de ese derecho que no esté lo correctamente instrumentado. Entonces, ciertamente, el Poder Judicial, que es quien tiene la facultad de aprobar todo esto, tiene sus tiempos y tiene sus propias situaciones, ¿no? Tal como nuestro presidente dijo, si de él dependiera, hace años que ya todos hubieran estado titulados. Pero como hay que interactuar con otro poder que ha sido muy diligente, y eso debo realmente, debo reconocerlo, y por eso es que realmente es sorpresivo la cantidad que hemos hecho en 4 años, pero es gracias al respaldo que nos ha dado ese mismo poder, que cuando nuestros casos entran lo atienden de una manera rápida y efectiva. Si no, no hay forma. Antes de todo esto, sacar un título aquí, se tardaban 2 y 3 años. Un título. Vamos por más de 45,000 en 4 años. Entonces yo creo que eso es algo digno de reconocimiento al presidente, que es quien ha puesto el empeño en crear un país de propietarios. Así es. Pero una pregunta que me lo estaba comentando Olimpio, señalándome que habían distintas banderías políticas. Algo que he escuchado es que ha sido completamente inclusivo y no se ha tomado en cuenta ningún tipo de consideraciones partidarias a la hora de otorgar esos terrenos o de reconocer esos derechos que ya estaban. Ha sido un proceso completamente inclusivo, según me estaba diciendo en Camerino Olimpio, que había muchísima gente de otras parcelas políticas tituladas, porque a la hora de hacer el asentamiento o garantizar esa transferencia de esa propiedad, no se tomaba en cuenta cuál era la bandería política de los que estaban ahí. Así es. Así Es que fíjate, no Ni solo- religioso. Ni religiosa, Es que mucho los menos. evangélicos primero. Ajá. los No católicos solo con la después. titulación. O sea, yo quiero que alguien me diga a mí si una de las políticas públicas de esta gestión toma en cuenta las banderías políticas para ser beneficiada. O sea, los niños que van a las escuelas no se les pide, no se les pregunta si sus padres son de X partido. Tienen la misma atención y los mismos beneficios. ¿Por qué? Porque son dominicanos. Igual con, por ejemplo, con ciertos proyectos como el de la Barquita. No se le preguntó a esa gente de la Barquita cuáles eran de cuál partido para ser uno de los asignatarios de esos apartamentos. Entonces yo creo que transversalmente todas las políticas públicas de esta gestión se han hecho sin banderías políticas. Y en el caso de la titulación más. ¿Por qué? Porque realmente en el caso nuestro, nosotros simplemente lo que garantizamos es que esa persona que va a ser en este caso reconocida como el dueño legal de ese predio, cumpla con lo que manda la ley. Absolutamente más nada, absolutamente más nada. Inclusive, por ejemplo, en los casos donde yo he ido casa por casa a ir llevando títulos de los proyectos que ya se han acabado y que gente por una situación financiera, por una situación de salud, no pudo ir al acto o no puede venir aquí para buscar su título, nosotros vamos a su casa y se los damos. Yo le puedo mostrar fotos, le puedo mostrar videos de dirigentes de otro partido con sus gorras de otro partido que reciben su título en su casa.
O sea que no hay ningún tipo de bandería política ni en esta política pública, y realmente creo que en ninguna política pública de esta gestión de gobierno. Se nos agotó el tiempo, pero José Antes, lo que pasa es que nos propusimos 150,000 títulos. El inconveniente y está, el Ramón. presidente dijo, espérate. El inconveniente está, Ramón. Al principio creíamos que íbamos a ir rápido. Yo cuando eso se creó, yo le pregunté a él, ¿quién le dio esa cifra? Claro. Porque el que le dio esa cifra en ese programa de gobierno No sabe no lo que sabía cuesta un lo que estaba título. haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una fuerte dependencia de otro poder del Estado, donde están los tribunales envueltos, y ustedes saben lo que eso significa, que es un proceso largo, mucho más complejo. Pero tedioso, realmente, independientemente de esa quimera, creo que hemos avanzado mucho. Porque No, y la meta está ahí, no es que se ha abandonado. No, tampoco. claro. La meta No, está pero ahí. al 2020 nuestra meta es llegar a los 100,000 títulos de parcelas y de solares. Y ahora con los apartamentos, con ese nuevo decreto, así es. el 280-18, que ya eso es otro tema Sí, total. pero tenemos que hablar de tú eso. mencionas Claro, 100,000 tenemos como que que hablar no de fuera eso. Titánico también. No, claro, claro. Es igual de 45,000. Titánico. Fíjate algo ya de parte mía para poder finalizar. Cuando nosotros nos toca hacer un proyecto de 400 títulos, eso ya no sabe a prácticamente nada. Y nosotros decimos, bueno, eso solamente da 400 títulos, porque ya estamos acostumbrados a un 1.500, experticio 1.800, ya, a claro. 3.587. Hay un Entonces, experticio realmente ahí, ahora, como un funcionario me comentó cuando yo le dije que la próxima de las entregas eran como de 400 y algo, digo, son pocos, son 400 y algo. Él me comentó, no son pocos. 400 y pico es una cantidad significativa también. Entonces, pero nada, eso es lo que queremos A hacer. Olimpio que le diga a la gente Pronto de Palo vamos para Prieto, de ¿cómo se llama Olimpio? La cuchilla. La cuchilla. La vija. La vija, todo Y eso. demás zonas aledañas por ahí, entonces. Señor, que tengan Que se esperanza. mantengan ahí. Ahí. Sí, su título va. Y José Julio quiere Sí, terminar el programa. Sí, ¿Qué yo es lo que tú para quieres ya decir, José finalizar Julio? de mi Sí, parte, sí. es Te has resaltar aprovechado, y José Julio. recordar que este proyecto de nosotros tiene alrededor de unos casi 500 asentados en el asentamiento. Sí. O sea que nosotros somos más o menos 500 personas que tenemos que Sí. contamos en el asentamiento. O sea que 500 personas beneficiarios ya de esos títulos se convierte ya en ¿cuántas personas? No, son 500 familias 500 realmente. familias que si decimos Una 4 persona, ¿no? personas, 4 hijos por familia, 500 familias. son una cuanta gente. Ah, son 20,000, unos cuantos. 20,000 y algo. Y si usted se va para donde Olimpio, ahí es que hay. claro. Olimpio- Ahí es que hay. Domina la Olimpio. zona de Así es. Mamatingó, Olimpio, señor Olimpio. Gracias a José Julio, a José Dantes Díaz y a Olimpio, que está Muñoz. aquí, nieto de doña Florinda Soriano, mamá Tingó, que ven hoy su sueño hecho realidad, ¿verdad, Olimpio? Así es. Gracias a ustedes por la invitación. Y los otros lo verán hechos realidad. Si Dios lo permite, también. así Es será. cuestión de tiempo, no se preocupe. Y estamos buscando tiempo, precisamente. Sí, señor. Y gracias a ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros estas bonitas historias sobre ese proceso tan renovador, profundo, transformador, además de humano, tan humano. Gracias a de, usted por de darnos la llevarle oportunidad. seguridad a ustedes, llevarle tranquilidad, porque eso de yo estar en un sitio y no sé si me voy a quedar aquí o si me tendré que ir mañana, eso no es cualquier cosa. Así es. Y este plan de titulación, lo ha dicho José Dantes muy bien. Es una de las políticas más un grandes que el plan presidente que está lleva llevando a cabo. tranquilidad a la gente, seguridad, y sobre todo los convierte en sujetos de crédito. Claro, Tú claro. que sabes de eso, José pero Julio, y tú, Olimpio, ¿verdad? Y eso es Así producto es. de las visitas sorpresas. Así De ahí que nace así eso. mismo. Sí, porque fueron visitas sorpresas. Sí, además, visitas del sorpresas. presidente. Al inicio. Interesante. Tenemos que hablar del decreto ese, así Claro que que tenemos que hablar, tenemos que hacer otro programa, José Dantes. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias también a ustedes que siempre nos acompañan aquí en Ojalá, en el canal 4RD. No se mueva de ahí que tenemos muchísimo contenido como este para compartir con ustedes. No se muevan de ahí.